Bueno, muy buenos días a todos y en particular a los organizadores por invitarme a participar en el día de hoy en este evento. De una conversación que tuve con Adriana y con Germán, básicamente me dijeron, bueno, nosotros lo que queremos es obviamente un entorno económico, hacia dónde va el país, cuáles son los retos que tenemos, pero también lo que queremos ver es, bueno, cuál es el papel de la empresa, el papel de la empresa dentro de todo este entorno y qué debemos hacer para que realmente podamos ser una parte, digamos, de la solución a los problemas y a los retos que enfrenta la economía del país. Entonces, he tratado de hacer algo en esa línea y espero que poder tener una buena conversación con ustedes. Obviamente empezamos mal, como notamos. ¿No funcionó? No parece porque espiché. A ver, hagámoslo otra vez. Bueno, tú lo hiciste, pero no importa. Bueno, entonces la presentación va a tener tres partes. El entorno internacional, seguramente ustedes han visto a sus vicepresidentes financieros corriendo estos días como desesperados por toda la empresa, mirando la tasa de cambio, viendo las acciones bajando, etcétera, un poquito qué es lo que está pasando en esa materia. Por otra parte, el entorno nacional, la economía colombiana, lo que se espera en el 2014, y un poco unas reflexiones al final sobre el papel de la empresa en el futuro colombiano. Entonces, continuamos. Entonces, en primer lugar, ¿qué ha pasado durante todo este periodo? Se espera que el PIB mundial haya crecido alrededor de un 3.6% frente al 2.9%, que crezca en el 2014 3.6% frente a lo que creció en el 2013 2.9%. Eso, si me pones la presentación ahí, prefiero, y más bien tú me avisas cuando vaya faltando 5 minutos. Ah, ¿no se puede hacer el switch? No. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, él prefirió colocarme la presión y no el contenido. Bueno, entonces, claramente hay un proceso de recuperación en la economía mundial. La economía norteamericana viene creciendo por encima de lo esperado. El tercer trimestre del año pasado fue bastante positivo. El cuarto venía con expectativas de que la economía norteamericana se pueda acercar hacia un 3% de crecimiento, y todo eso lleva a que haya cierta confianza en que esa locomotora de la economía mundial. ¿Y por qué le paramos tantas bolas a la economía norteamericana? Finalmente es el 25% del PIB mundial, entonces eso determina mucho qué va a pasar sobre el resto del mundo. Por otra parte, la economía de la Unión Europea finalmente, después de un coma profundo, empezó a parpadear el paciente. Ese paciente empezó a parpadear y ya empieza a haber una recuperación en la economía de la Unión de la Gran Bretaña, empieza a haber jalonamiento en la parte norte de Europa, y eso también es una buena noticia. ¿Qué ha pasado en América Latina? La verdad, en América Latina, la mayoría, digamos, de sus principales economías son economías emergentes, son economías ya clasificadas donde los estratos medios son una buena proporción de la población, donde ya tenemos un ingreso medio que está entre los $8.000 y los $12.000 per cápita, y la verdad que el crecimiento promedio de la economía, de esta economía fue del orden del 4,2%, y la de Colombia estuvo alrededor del 4,8% cuando vemos la evolución en la última década. Esto, digamos, es bastante positivo. No fuimos los que más crecimos. Perú y Uruguay tuvieron tal vez unos comportamientos superiores, Costa Rica un poco superior, pero estuvimos, digamos, dentro de un país que ha tenido un buen comportamiento. Si yo les preguntara a ustedes, en los últimos 10 años, ¿cuántos años Colombia ha crecido más del 6% en un año? ¿Ustedes qué dirían? Que haya crecido por encima del 6% en los últimos 10 años. ¿Cuántos años? ¿Alguien se atreve a decir una cifra en firme? A ver, por favor. Una. Jonathan, que es más informado. 2. Señores,
3 años, 2 años de etapa de 2006-2007, si no estoy mal, y ahora el primer año del presidente Santos, 2011, crecimos por encima de ese esfuerzo. Increíble, o sea, esos son tipo de cosas que uno no se entera, y el gran reto que tiene Colombia es poder sostener esas tasas de crecimiento, y eso, digamos, es algo de las cosas que vamos a conversar más adelante. Sigamos, por favor. Ahora, el comercio internacional, que es muy importante porque indica la fortaleza de la demanda mundial, especialmente por todos esos bienes que producimos en los países emergentes, va a crecer alrededor del 4,5%. Se espera que en el 2014 los pronósticos de crecimiento de las exportaciones de las economías emergentes es del orden del 6,3%, y eso también es positivo. Ustedes han visto que se ha venido devaluando el peso, y si han leído un poquito más el periódico de pronto en algún momento que lo han podido hacer, han visto que también se ha venido devaluando el México, Chile, Perú, Brasil, todas las economías así como emergentes han venido devaluándose. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay la expectativa de una recuperación de la economía norteamericana y que empieza a haber más inversiones en la economía norteamericana en particular, los flujos de capitales que antes estaban acá se están desviando hacia esa economía. Entonces, cuando hay menos oferta de dólares, pues evidentemente tiende a generarse una devaluación. Esa devaluación evidentemente va a jalonar las exportaciones de nuestros países, porque en términos internacionales, pues evidentemente se vuelven más, digamos, en términos del dólar, se vuelven más competitivas estas exportaciones colombianas y las brasileras y las mexicanas, y eso va a generar un mayor volumen de exportación, y en ese sentido se puede esperar un jalonamiento interesante de la demanda en nuestros países vía los sectores externos. Sigamos, por favor. Ahora bien, como les decía, la economía de nuestro principal socio de inversión y de comercio, Estados Unidos, se recupera después de tener unos años bastante difíciles en el 2009. A ver si esto sí funciona. Tampoco. El pointer tampoco. ¿Perdón? ¿Sí? No. No. Ahora saltó todo esto. No vuelvo a usarlo. Definitivamente el pointer tenemos algunas dificultades. Entonces, ¿qué? Entonces, miren cómo ya empieza a recuperarse la economía norteamericana, y ya la expectativa, digamos, es de un crecimiento este año del orden del 2,6 y el 2015 del 3,4. Continuemos. Esto pues evidentemente ya genera, digamos, un proceso de recuperación de la tasa de cambio en Colombia, pero fíjense cómo venimos de un proceso de revaluación bastante importante, pasando de 2.900, que era una tasa, digamos, subvaluada realmente, pero a niveles de casi 1.700, y ahora, digamos, tenemos una recuperación, y cuando se hacen todos los análisis, y si algunos de ustedes han visto el índice del Big Mac, de la hamburguesa esta McDonald's, de cuánto cuesta la hamburguesa McDonald's en términos de dólares en los diferentes países del mundo, uno encuentra que, digamos, con un análisis sencillo como ese, o más sofisticados que hacen en el Banco de la República, la tasa de cambio en Colombia debía ser algo del orden de 2.100, más o menos, algo de 2.100. Entonces, no es que estemos excesivamente revaluados, pero sí, digamos, uno puede esperar que la economía nos vayamos a ajustar de nuevo a órdenes de esa magnitud, y que hacia final del año estemos en una tasa más o menos de esa naturaleza. Probablemente la alcancemos mucho más rápido, pero que fluctuemos, digamos, durante el segundo semestre. Sin embargo, fíjense que hay otras economías que no han tenido esa situación, y han tenido una particular, Brasil y Argentina han tenido devaluaciones bastante más importantes. Perdóname, en particular ha sido, en particular Argentina. Entonces, claramente los países que tienen, digamos,
fundamentales más débiles, países que tienen más desorden en sus cuentas cambiarias, que tienen menos confianza en sus bancos centrales, evidentemente han visto, digamos, unos procesos de devaluación grandes. ¿Por qué un proceso de devaluación acelerado es malo? Porque hay gente que dice, no, pues usted le habla a un floricultor y dice, no, mientras más devaluación mejor, o un cafetero. Pero es que no todo el mundo es exportador neto. Hay muchísimas empresas en Colombia que importan más insumos de lo que exportan. Importan insumos para producir para el mercado interno. A ellos se les va a encarecer sus costos de producción. Entonces, en ese sentido, digamos, aquí es un tema de equilibrios, en el sentido de que si hay excesiva devaluación, pues evidentemente se encarecen los costos de producción. O si uno tiene deudas en dólares. ¿Y quién típicamente tiene más deudas en dólares en el país? En Colombia, ¿quién es el mayor deudor en dólares? El gobierno. El gobierno nacional es el mayor deudor en dólares. La deuda pública como proporción del PIB es del orden del 34%, 35%. Entonces, evidentemente eso genera una presión sobre las cuentas fiscales del gobierno y en ese sentido también pues esa devaluación empieza a competir por recursos para otro tipo de proyectos, para proyectos de infraestructura, por proyectos de salud. Entonces sí es bueno esta corrección de la tasa de cambio, pero que la tasa de cambio se nos ubique por ahí entre los 2050 y los 2100, digamos, es suficiente para corregir muchos de los problemas que hemos visto. Fíjense, ¿qué ha pasado? Ayer el ministro de Hacienda salía y decía, no, es que los cafeteros ahora ya resolvieron su problema, ya no están recibiendo 370.000 pesos por carga, sino ya reciben 540.000, era una cifra de esa naturaleza. La mitad de ese impacto ha sido gracias a la devaluación. ¿Sí? Entonces, buena parte, por ejemplo, de las dificultades que se están observando en la agricultura van a desaparecer por encanto, porque los ingresos, digamos, o los importados van a costar más, entonces van a competir menos internamente con los nuestros. Sigamos. Ahora, las perspectivas mundiales para el 2014, ahí están los CIBETs, los llamados CIBETs y los BRICS. Indudablemente tenemos unas perspectivas bastante buenas, obviamente de recuperación en general en el 2014 de muchos de los países. La China todavía creciendo un 7,7, la India recuperando un buen dinamismo en el 6,2 y en general, digamos, con excepción de países como Egipto y Sudáfrica, digamos que incluso también y Brasil, los demás países tienden a crecer por encima del 5%. Ustedes han leído los periódicos, autoridades chinas preocupadísimas por la desaceleración de la economía. Algún día me gustaría tener ese tipo de desaceleración de la economía donde estemos preocupados porque solamente vamos a crecer al 7,5%. Evidentemente, ese es el tipo de preocupaciones que me gustaría tener en un futuro. Continuemos. Entonces, como ya tenemos el entorno internacional, vamos al entorno nacional. El entorno nacional, evidentemente, Colombia pues no escapó, digamos, el impacto de la crisis internacional. Y hay una cosa muy importante. Si bien en la medida en que la economía colombiana se internacionaliza, se vuelve más parte, digamos, de la economía global por la vía de los acuerdos comerciales, los tratados de comercio, evidentemente también ata más su suerte al ciclo económico mundial. O sea, cuando esto era una economía absolutamente cerrada, ¿sí? Y crecíamos al 3%, al 4% anual, eso crecíamos y podía caerse el mundo y como dependíamos fundamentalmente del mercado interno y solamente exportábamos café ¿para qué? Para importar bienes, maquinaria, equipo y algunos bienes intermedios. Aquí se caía el mundo y nosotros, mejor dicho, solamente cuando fue la Segunda Guerra Mundial y por los submarinos alemanes no podíamos exportar el café, nos generó un problema, pero solo en esos extremos, digamos, de la vida de la economía mundial nos había afectado. Obviamente, de la misma manera, uno también, como dicen, pues sí, uno se puede quedar en su casa encerrado y entonces no lo van a atracar, pero tampoco va a hacer nada más, ¿sí? Bueno, ¿se pueden hacer chistes políticamente incorrectos? Sí, está bueno.
¿sí? Eso es como el que proponía que dejáramos todos los celulares en la casa para que no nos robaran. Pues sí, no, pues podemos hacerlo, perfecto, sí, no nos roban, pero no sirve para nada, entonces botemos los celulares a la caneca más bien. Bueno, perdón, sigo. Entonces, ahora, en cuanto al crecimiento sectorial, las líneas moradas es lo que esperamos en el 2014. Esto fue... y el 2014 es proyección de Fedesarrollo. Yo creo que Jonathan tuvo algo que ver en esas proyecciones. Ayer las logré conseguir por el mercado negro. Entonces, básicamente, sí, se puede esperar un crecimiento del PIB este año, el que el año pasado fue el 4%, puede ser del orden del 4,6%, yo pienso que eso es un poquito conservador, de pronto puede ser un poquito más. Se espera una buena recuperación de la industria, muy importante. Si hay algo que se espera es una buena recuperación de la industria al orden del 4,5%. ¿Por qué? Porque la devaluación, más empezar de una base tan baja del año pasado, nos va a dar unas buenas cifras de crecimiento. Realmente en todo lo demás vamos a ver algo, pues, procesos similares, excepto en el agro. El agro, curiosamente, el año de las mayores marchas campesinas, de las mayores protestas, es cuando la economía agropecuaria crece el 6,1%. Algunos de ustedes tienen en la cabeza cómo puede ser eso, o sea, si estaban creciendo, ¿por qué no estaban tan contentos? ¿Por qué no estaban contentos en el agro si estaban creciendo al 6,1%? Cifra que no se veía, yo creo, Alejandro, que fue mi profesor y que sabe mucho más que yo en esas décadas, que cuando crecimos por encima del 5% de agricultura, hace 20 años no crecíamos por encima del 5% en agricultura. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que están tan insatisfechos allá en Boyacá y en otras partes con la situación agrícola? Porque el PIB mide crecimiento del producto en cantidad, no está midiendo la rentabilidad, ni los ingresos que está recibiendo la gente finalmente, los ingresos que le quedan en el bolsillo después de pagar sus costos, sino está midiendo es producto. ¿Y qué fue lo que pasó típicamente en Boyacá? Creció 15% la cosecha de papa. ¿Y qué pasa cuando crece mucho la cosecha de la papa? Cae el precio de la papa. Es así de sencillo. Eso fue todo lo que pasó. Y como tenemos unos costos tan altos para producir la papa, esa papa no la podemos exportar ni a Venezuela ni a Ecuador, que es donde normalmente la papa funciona entre países vecinos, ante todo. Eso no fluye bien a nivel internacional. Obviamente, momento propicio para que algunos políticos digan, claro, eso es culpa de todos los TLCs, no va a mirar y no había importaciones de ese producto. Pero bueno, esa es la razón por la cual encuentra uno la contradicción. Por eso es que es tan importante crecer rentablemente en cualquiera de los sectores o cualquiera de las empresas. Algunas de las empresas a ustedes les ha pasado, que han visto y dicen, oiga, no, crecimos 20% las ventas, pero las utilidades se nos cayeron. Eso es un problema gravísimo. Y eso es lo que le pasó a la agricultura el año pasado. Ahora, perdón. No te preocupes. Entonces, tenemos también el lado derecho, que es lo que va a jalonar el crecimiento, si exportaciones, consumo de los hogares, consumo del gobierno. El gobierno, digamos, estuvo expandiendo mucho su gasto y fue la que sostuvo buena parte de la demanda, creciendo al 5,1, 5,2% en los años anteriores. Ya este año se espera crezca menos y lo que jalone más las exportaciones, el crecimiento del producto sean las exportaciones con un crecimiento del orden del 4,6. Continuemos. Ahora, ¿qué es lo que está generando el empleo? En el diciembre del 2013 había 21.580.000 colombianos trabajando. Imagínense la responsabilidad que tenemos, pues, de mantener a toda esta gente trabajando. Afortunadamente, de manera, digamos, en que se ha venido reduciendo la tasa de desempleo, también se ha venido reduciendo la tasa de subempleo, de informalidad, no tan rápido como quisiéramos, pero ya dando unos pasos importantes. Yo creo que el haber eliminado el tema de los aportes buena parte de los aportes para fiscales y lo de salud va a ayudar muchísimo a la generación de empleo en muchas empresas. Y tenemos que evidentemente uno ve dónde se genera el empleo y el empleo no se genera en el sector manufacturero, el grueso del empleo, claro que genera más o menos 1,5 millones de empleos, pero no es el gran generador de empleo. ¿Por qué? Porque en la industria cada vez más va a ser más automatizada.
va a ser más automatizada. Y tiene que ser así, porque todos los movimientos repetitivos van a ser reemplazados por robots, y así tiene que ser. Lo que necesitamos es la gente pensando, creando, innovando, generando nuevos procesos, etcétera, haciendo nuevos planes de mercadeo, de estrategia de reducción de costos, etcétera. Y evidentemente allí, entonces, mucha de esa gente que está pensando va a estar en el sector de servicios modernos, para dar un ejemplo. Ahora, otro de los problemas que tenemos es agricultura. Agricultura, fíjense, ¿alguien sabe cuánto pesa la agricultura en el PIB nacional? Y Jonathan no lo puede decir porque él estaba ayer conmigo en la reunión. ¿Cuánto pesa la agricultura en el PIB nacional? ¿Alguien quiere dar una cifra? Rápidamente, porque me está corriendo el tiempo, aquí me lo cobran después. 17 en el 65, 8 en el 95, 4% pesa el PIB. O sea, y eso es normal, eso pasa en todas las economías, que el PIB va pesando menos y pasan más las actividades urbanas, porque la gente, a la medida en que la economía se hace más rica, muchos cuando salen de la pobreza comen más, pero ya una vez uno está en el estrato 4, no es que coma más por comer más, ¿sí? Ya no es tanto lo que puede participar en nuestro gasto la parte agrícola. Entonces, evidentemente, sí, Colombia es uno de los 4 países del mundo que pudiera expandir más su producción agrícola sin tumbar un solo árbol, sin hacer generar un solo problema medioambiental. Ahí tenemos que pensar cómo impulsamos un buen desarrollo de la agricultura, o si no ese 17.5%, fíjense, 4% del PIB, 17.5% del empleo, hay un tema de productividad muy baja. Entonces necesitamos ver cómo aumentamos esa producción, y también esto nos dice que todavía Colombia va a haber un proceso de migración rural-urbano en las próximas 2 décadas importante. En ese sentido tenemos también que ser realistas. Sigamos. El empleo por nivel educativo alcanzado, la participación de los técnicos y tecnólogos cada vez va a ser mayor. Ahí ustedes juegan un papel muy importante en la parte de recursos humanos, no seguir contratando ingenieros para trabajos que puedan hacer técnicos y tecnólogos. Eso me parece que es fundamental. ¿Por qué? Para que realmente como sociedad empecemos a apreciar a los técnicos y tecnólogos. Si aquí todavía del 100% de la educación superior, 25-30% son técnicos, tecnólogos, 70% profesionales, mientras que en Alemania es 70% técnicos y tecnólogos y solo 30% profesionales, porque hay muchos trabajos que pueden ser desarrollados por técnicos y tecnólogos, pero todavía la sociedad y la empresa no reconoce, digamos, en el mercado laboral esas ventajas comparativas de tener ese tipo de educación superior, pero a ese nivel. Ahora, evidentemente, la parte de empleo sin ningún tipo de nivel educativo, pues cada vez baja más. Sigamos. Inflación, ese es un problema, digamos, que se va reduciendo y que ya está bastante bajo control, y la verdad es que a pesar de los intentos que hubo después del 91 de reducir la independencia del Banco de la República, nuestro Banco Central, que debería darle vergüenza a los par de presidentes que trataron de hacer algo en esa materia, pero evidentemente ya esto está muy consolidado y digamos ya tenemos inflaciones del orden del 2 al 3% de manera permanente, y eso es un gran beneficio. ¿Por qué es un gran beneficio? Pues ustedes en recursos humanos lo ven evidentemente, cuando la gente, cuando teníamos 25% de inflación, la gente en octubre ya estaba desesperada porque no le alcanzaba la capacidad adquisitiva de su salario. Sí, evidentemente con eso, ese tipo, digamos, de inflación, las relaciones laborales se vuelven mucho más manejables. La gente sabe que lo que le incrementan de salario, el grueso es real, es capacidad adquisitiva real, y eso cambia. Pero hay otra cosa todavía más importante, y es que se permite el desarrollo del crédito de largo plazo. Ustedes recuerdan cuando teníamos 25% de tasa de inflación en el sistema UPAC, nos prestaban a 15 años y todos terminábamos pagando al 7º año la chichigua, porque con inflaciones del 25% terminábamos reduciendo muy rápidamente el valor de la deuda, y realmente no era posible un crédito por encima de los 7 años efectivo. Ahora sí ya es mucho más elevado. Sigamos. Ahora, ¿qué podemos esperar en el tema de tasas de interés? Que es un tema también importante. En la medida en que la economía
empiece a recuperarse, empiezan a aumentar un poco las tasas de interés internacionales, pues es muy probable que tengamos una tendencia al alza moderada en las tasas de interés. No lo creo de manera inmediata, hasta abril, mayo pensaría que se pueden mantener, pero yo pienso que pueden subirse un punto, lo que llaman los expertos 100 puntos básicos las tasas de interés por parte del Banco de la República, en la medida en la cual se necesite para que no haya tanto flujo de capitales hacia afuera y se pueda moderar un poco la recuperación, que no vaya a tener un impacto negativo sobre la tasa de inflación. Pero ahí yo veo, digamos, relativa estabilidad, una pequeña alza en tasas de interés. Sigamos. Otra cosa importante es el manejo de la casa. Es que el manejo de la casa es importante y a eso me refiero con la disciplina fiscal. Que imagínense ustedes que ustedes estuvieran en su casa y el principal generador de ingreso de la casa se gastara toda la plata en trago y parranda, ¿sí? Pues evidentemente eso nos generaría un desajuste en las finanzas del hogar. Eso, trago y parranda, a veces en otros países de América Latina ha ocurrido en la parte fiscal, en los gobiernos se dedican a gastar como desesperados, y parte de ese es el problema de Venezuela. Venezuela tiene hoy en día más de 50% de tasa de inflación porque el Banco Central se dedica a imprimir billetes para que el gobierno gaste. Eso, digamos, pues para hablar del menor de los problemas que ellos tienen, pero ese es uno de los problemas que en este momento tienen. Aquí lo que podemos mirar es que el déficit fiscal se vino reduciendo de un nivel de 4,5% a menos del 2,7%. Este año, digamos, no se continuó reduciendo, pero esperemos que sí pueda seguir esa disminución. Y la deuda neta del gobierno central, si gastamos menos, tenemos menos déficit, pues empezamos a reducir la deuda neta del gobierno nacional, al orden del 35-34%, que es un nivel, digamos, bueno, sostenible, no tenemos problemas en esa materia. Sigamos. Ahora, hay otros temas importantes para el entorno nuestro, que son temas como el de la seguridad y estabilidad jurídica. En esa materia, evidentemente, Colombia ha hecho progresos en algunas áreas y digamos en el Doing Business del Banco Mundial tenemos por ejemplo los servicios en línea del gobierno, son muy bien rankeados, la participación a través de los medios digitales está bien rankeado, temas por ejemplo, protección a los inversionistas, a pesar de que el doctor Pedro Gómez amaneció muy furioso en el día de hoy, pero en general, digamos, la protección a inversionistas está bien rankeada. Sin embargo, en otras áreas todavía nos falta progresar enormemente. Entonces, evidentemente todavía nos castigan la estabilidad política, pero digamos, si el presidente Santos logra llevar a buen término el proceso de paz, seguramente ese factor va a mejorarse bastante. Todos los temas de libertad de información, libertad de prensa, a nosotros decimos, no, pero aquí la prensa es libre. Pues sí, libre, pero el pobre periodista dice lo que no debe y le pegan un tiro en la esquina. Entonces, y no tanto en Bogotá, pero en las regiones, vaya usted en Cúcuta o en Valledupar a escribir lo que no toca o a hablar lo que no toca en la radio. Todavía, digamos, tenemos factores claros en que tenemos que hacer mejoría en esa materia. También temas, por ejemplo, de la dificultad para pagar impuestos. Pues, bueno, jóvenes, ustedes que les ha tocado muchas veces ese proceso, entonces uno entra a la página de la DIAN, trata de hacer algo y bloqueada la cosa, ¿no? Ese tipo de cosas no pueden pasar en un país que se considera moderno y ese es un tema que es recurrente, no ha sido posible mejorar, por ejemplo, en forma definitiva, tener, o sea, la demanda sobre los servicios informáticos de la DIAN anda 5 años adelante la capacidad de la DIAN de ofrecerlos. Ahí, digamos, hay unos factores que tenemos que trabajar bastante. Entonces, ahí hay cosas, digamos, donde todavía tenemos que hacer mejoras importantes. Sigamos en aras del tiempo. Ahora, finalmente, hay cosas muy positivas que han venido ocurriendo en el país.
podemos hacer muchos, tenemos retos, pero evidentemente los niveles de inversión, por ejemplo, vienen incrementándose como proporción del PIB, incluso con relación a Latinoamérica, la línea verde es Colombia, 23,4 como proporción del PIB. ¿Por qué es tan importante esta cifra? Porque la inversión de hoy es la capacidad productiva de mañana. Si no invertimos hoy, no podemos crecer el producto mañana. Entonces, si no hay condiciones adecuadas de inversión, simplemente nos vamos a tener un lío. Eso fue, por ejemplo, lo que tuvimos en la crisis de final del siglo pasado, en el 99. Entonces, venimos bien en el tema de inversión, hay que mantener la confianza, hay necesidades de inversión pública para que en infraestructura, en temas de educación superior, en educación para la primera infancia, en educación para la primera infancia. Allí todos tenemos unos factores en los cuales tenemos que seguir invirtiendo a nivel público, y a nivel privado pues también viene comportándose bastante bien. Sigamos. Las clases medias como proporción del total de la población vienen creciendo. Es increíble cómo en el 2002, en Colombia tan solo el 12,2% calificaba como clase media que ya está, digamos, en más o menos entre 4 y 10 salarios mínimos, digamos, grupos familiares entre 4 y 10 salarios mínimos. Entonces, 12,2%. Cuando ya 10 años después hemos logrado y estamos en 27,1. Sin embargo, ¿qué ven en esa gráfica? Somos los más bajitos de toda América Latina. O sea, tenemos un Chile que ya tiene 46,9% de su población considerada clase media, Costa Rica 41%, Brasil 37%, incluso se nos despegó Perú, y Perú ha venido avanzando un poco más rápido que nosotros. Hemos venido progresando de manera importante, pero tenemos muchísimo camino por recorrer. Sigamos. Obviamente las tasas de desempleo pues se han visto favorecidas también después de muchas, por lo menos 3 décadas, logramos de nuevo tasas de un dígito. Y eso nos hace sentir muy felices a todos, y obviamente todo el mundo sale a celebrar el éxito. Sin embargo, sigue siendo la tasa de desempleo más alta de América Latina. ¿Sí? Sigue siendo la tasa típica de desempleo en América Latina es entre 4 y 6%. ¿Sí? Entonces ahí todavía tenemos, digamos, problemas en nuestro mercado laboral, pero venimos avanzando de manera importante. Ahora, hay que reconocer algo. Esta es la tasa general de participación, que es cuántos de las personas en edad de trabajar están en el mercado laboral. Y afortunadamente eso venía subiendo desde niveles muy bajos del 58% hasta el 65%, casi 64,9%, y ya eso se estabilizó. También porque eso se ha venido estabilizando, porque ya el bono demográfico en este país está pasando, ya cruzó, ya pasamos, digamos, ya no tenemos una pirámide demográfica, sino ya empezamos a tener un barril demográfico, donde las cohortes más jóvenes del país son menores en tamaño a las anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que para ustedes en su trabajo va a ser importante, porque en los próximos 10 años lo que van a observar es menos gente entrando al mercado laboral que en el pasado, pero más gente más preparada, ¿sí? Entonces, así nos tenemos que adecuar en la empresa, digamos, hacia el futuro. Tenemos que adecuarnos en el sentido de que cada vez más tener trabajo no calificado, eso va a desaparecer. El que quiera trabajo no calificado, váyase para Sri Lanka o para el África, porque el tema del trabajo no calificado va a ser cada vez más estrecho en Colombia, y cada vez vamos a tener un trabajo más calificado, y así va a tener que ser las decisiones tecnológicas y de desarrollo empresarial en Colombia en los próximos años. Sigamos. Ahora, también Colombia ha venido insertándose en la economía mundial, haciendo una serie de negociaciones comerciales. Evidentemente también es de las cosas que uno lo sorprenden de la evolución, digamos, en los últimos 20 años, como hace 20 años Colombia exportaba del orden de 7.200 millones de dólares. Y hoy estamos exportando casi 60.000 millones de dólares, o sea, el paso ha sido dramático. Y también el cambio de la estructura, porque ahora exportamos mucho petróleo que no teníamos en esa época, mucho carbón que no teníamos en esa época, pero también hay que decir que las exportaciones menores, las llamadas exportaciones no cafeteras ni no mineroenergéticas, que en esa época podían ser del orden de 4.000 millones hace
20 años, hoy en día están del orden de 20.000 millones de dólares, o sea, también han crecido las exportaciones. Sin embargo, tenemos un grave reto, ese es los graves retos que tenemos de mediano plazo. ¿Qué pasa si mañana todos estos amigos genios en Estados Unidos desarrollan unas energías alternativas o reducen el costo de sacar todo el shale gas y el shale oil allá, que ya lo están haciendo, y se reduce el precio del petróleo y del carbón a la mitad? ¿Qué le pasa a la economía colombiana que depende en 60% de esos dos productos? Pues que tendríamos una crisis como la que están teniendo los argentinos en este momento. Entonces es algo donde claramente tenemos que empezar a buscar una buena diversificación. Sigamos. Obviamente estos ya son los acuerdos vigentes que tiene Colombia, son bastante numerosos, menos que los que tiene Chile, pero digamos ya estamos emparejándonos con México y Perú. Eso va a ser importante ahora con la Alianza para el Pacífico. En ese sentido ya digamos tenemos unos accesos preferenciales similares a los que tienen en otros países. Aquí hay un tema muy importante y es que el gran consumidor neto, importador neto de productos agropecuarios en el planeta es Asia en este momento. Hay temas, por ejemplo, que los pueden sorprender. ¿Cuántos de ustedes que están acá han tenido la posibilidad de ir a la China? Bueno, un número cada vez mayor en las conferencias porque nos vamos desplazando. Y allá en la China todo el mundo come camarones y langostinos y tal. Pues esos amigos ya se volvieron importadores netos de camarones y langostinos, por ejemplo. Las cosas, porque en la medida en que las economías y los grupos de estrato medio crecen, pues evidentemente el incremento por demanda por proteína empieza a subir. Entonces las oportunidades que tiene Colombia en esos países para su sector agropecuario son gigantescas y no podemos desaprovecharlas. Sigamos, bueno, ahora del tiempo. Ahora, el 2014 entonces se proyecta mejor que el 2013, tenemos una inversión que se mantiene sólida, a pesar de que es posible que la inversión extranjera directa sea un poco menor porque haya redireccionamiento hacia países como los Estados Unidos. También tenemos que la variación de la industria va a ser positiva, que la tasa de cambio va a tener una devaluación del orden del 10% con relación a diciembre del año pasado, o sea, algo del orden de los 2.100, y que la tasa de interés va a tener un leve incremento, pero nada, digamos, que afecte la actividad económica como un tal. Sigamos. Uno de los grandes retos que tiene Colombia es el tema de la formalización. Nuestro mercado laboral todavía se estima que el 59% de la población está en situación de empleo informal. Obviamente aquí ya tenemos a la doctora Gina Parodi que nos podrá contar algunos de los retos que ella tiene en esa materia y parte de esos están en eso. Pero claramente, digamos, tenemos que pensar en cómo reducir informalidad. La eliminación, reducción de los parafiscales, de los pagos de salud va a ayudar mucho. Sin embargo, toda una población que está acostumbrada a que jamás pagaba impuestos, a que jamás tenía una industria y comercio, a que jamás tenía un registro mercantil, no va a ser fácil formalizarlo de la noche a la mañana. En ese sentido, lo hay que buscar obviamente que todos los nuevos emprendimientos empiecen de manera formal, va a ser muy importante, pero ahí ustedes también en la empresa tienen un papel muy importante y es cómo lograr que cada vez más sus proveedores se formalicen. En ese sentido, digamos, todos esos esfuerzos que se vienen haciendo en el tema de generación de cadenas de proveedores, etcétera, son claves. Ese es un esfuerzo, por ejemplo, que viene haciendo Impulsa con las grandes mineras, para que las grandes mineras y petroleras no sean simplemente un enclave, sino generen proveeduría, pero proveeduría formal. Creo que es algo importante. Sigamos. Sigue, por favor. Sigamos. Entonces, sector privado indudablemente requiere una participación activa, hay que anticipar necesidades. Esas de las cosas que yo siempre le digo a los directores del SENA, lo importante que es que en los diálogos con las empresas podamos
prever las demandas laborales para los próximos 5 años, o sea, y más aún, en Irlanda y en otros países europeos, prevén la demanda de los sectores que todavía están en gestación y formación, tratan de prever cuáles son el tipo de competencias laborales que se van a requerir dentro de 10 años, en áreas de informática, de nanotecnología, de bioprospección, etcétera, y empiezan a formar esa gente incluso para empresas que todavía no existen, pero que pueden predecir que muy probablemente, dada la dinámica de la economía mundial, van a empezar a surgir en sus economías. Orientar recursos, esfuerzos, proponer y participar en la agenda de políticas públicas, eso sí que es importante, o sea, temas como áreas, gremios como la ANDI, grupos como el del Consejo Privado de Competitividad, esos son fundamentales para realmente participar en la discusión y en la decisión de la agenda pública. Sigamos. Ahora, vamos a tener, y para terminar, grandes retos. En este momento el sector manufacturero y todos los sectores de servicios modernos están en un proceso súper importante de relocalización, de redefinición desde dónde trabaja. Ahí Colombia tiene unas grandes oportunidades, todo el tema del reshoring, de las empresas acercándose a los centros de demanda, reduciendo costos de transporte, además porque cada vez hay más temas de carácter ambiental, aumentando la competitividad de sus productos, reduciendo los tiempos de respuesta a los mercados, desarrollando mucho más rápido sus prototipos. Eso es indudablemente algo que tenemos que tener en la mente si queremos participar activamente de los redireccionamientos de los flujos de inversión y de comercio en los próximos años. Como se me acabó el tiempo, termino acá y les dejo la presentación para que los que quieran continuar mirándola, pues con mucho gusto. Muchas gracias.